año 45 yo estaba en Madrid de regidora central de la sección femenina del SEU. Por lo tanto, tenía mucho contacto pues, con todos los estudiantes de uno y otro sexo. Y nos cogió el final de la guerra un poco de sorpresa, porque los que estábamos aquí, por los medios de difusión y por todo el ambiente, pues no creíamos que el eje pudiese perder la guerra. Sin embargo, en los últimos tiempos, pues como digo, que teníamos mucho contacto con becarios que venían de Alemania, que no estaban en el frente, pero que estaban viviendo la guerra en la retaguardia, nos informaban que la guerra estaba perdida para el eje. Nosotros no lo creíamos, nos parecía imposible. Como nos parecían imposibles muchas cosas, incluso había un fraile benedictino que era de Samos, pero que estaba en Marielaj, y nos vino contando de todas las atrocidades de los campos de concentración de los judíos, pero a pesar de que era un fraile, un monje el que nos lo contaba, pues no se lo creíamos muy bien. Atención a los del santuario. Os damos 2 horas para que os rindáis. Toda resistencia es inútil. Atacaremos con fuerzas arrolladoras. Si no os rendís, os aniquilaremos. Perdone usted. Señoras, se nos ofrece la evacuación de ustedes con sus hijos. La Cruz Roja Internacional les garantiza su salida y su bienestar. He sido autorizado por el mando para resolver. Contesten. Decidan ustedes. Nosotros seguiremos defendiendo el santuario. Ya lo ve, capitán. No saldremos de aquí más que con los nuestros. El santuario no se rinde. Pero piénsenlo bien. Dicen que se les ofrecen garantías. Está bien. Que Dios nos proteja. Nosotros sentimos la muerte de Hitler y de Mussolini. Yo la muerte de Hitler, la verdad que no era un personaje
que no me era simpático, me parecía un poco demasiado fanático y no comprendía muy bien cómo podía arrastrar a toda aquella masa de gente que tenía a su alrededor. En cambio sí sentí mucho la muerte de Mussolini, me pareció un hombre admirable, además a quien había tenido ocasión de tratar en un viaje a Italia y que era un hombre pues muy humano, muy asequible, que había estado con nosotros de lo más cariñoso y natural y que incluso nos había confirmado la muerte de José Antonio, que nosotros no lo teníamos completamente seguro. Por de pronto es que no nos queríamos creer que se hubiese muerto. Aquello nos supuso que íbamos a tener una vida mucho más dura, que todavía íbamos a pasar más calamidades de las que estábamos pasando después de la terminación de nuestra guerra civil. Pero teníamos tanto espíritu de servicio, tanto afán por trabajar, tanto amor porque España subiese y saliese de aquel hoyo, que verdaderamente no nos afectó de una manera muy directa, sino que nos empujó a trabajar más y a sacrificarnos más para sacarnos de aquella situación. Algo que no todos conocen, que el doctor don Teófilo Gaspar, catedrático de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de Valladolid, ha resuelto, como se demuestra en este laboratorio, el problema de la conservación en fresco por tiempo indefinido de los frutos del campo. El invento del doctor Gaspar es un líquido de aspecto acuoso mediante el cual, por simple inmersión, mantienen los frutos las condiciones de turgencia, colorido y riqueza nutritiva por tiempo ilimitado, mediante una suspensión de sus periodos de madurez. No olvidaremos nunca. No podemos olvidar. Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen. El régimen actual español se ha identificado en el pasado con nuestros enemigos. 11 de abril de 1945. España rompe relaciones con Japón. ...12 de abril de 1945... muere Roosevelt. ...23 de abril de 1945... los aliados occidentales desde el este y los soviéticos desde el oeste... inician el asalto de Berlín, capital del moribundo Tercer Reich. Mussolini, que intenta huir a Suiza, cae en manos de los guerrilleros italianos que lo ejecutan. Su cadáver, junto al de su amante, se exhibe en la plaza milanesa de Loreto. 2 días después, Adolfo Hitler se suicida también junto a su amante en los sótanos de la Cancillería berlinesa. El Tercer Reich se rinde.
Es el fin de los amigos internacionales del régimen con cuya ayuda se instauró y el triunfo total de los enemigos comunes. La derrota del Eje ha alterado a fondo el orden político europeo. Los comunistas participan en los gobiernos de Francia, Italia y Bélgica. Ora di morte, liberiamoci dal nemico. Allerta compagni, dall'animo forte, a noi non ci turbino il dolore e la morte. Allerta compagni, faremo l'unione, e viva la rivoluzione. Los vencidos de la Guerra Civil Española abrigan la esperanza de que la presión internacional derribe al régimen de Franco. Los franquistas tienen miedo. Yo me encontraba entonces en la prisión de Alcalá de Henares y las medidas que por parte de la ONU, naciente entonces, y de las potencias democráticas empezaron a tomarse contra Franco, es natural que despertaron en todo el pueblo un entusiasmo grande en el sentido de que la dictadura podía llegar a su fin. Ese ambiente en la cárcel se reflejaba quizá todavía con mayor intensidad. La opinión general era que el régimen no duraría más de 6 meses. Los comunistas, sin embargo, habíamos mantenido la opinión de que lo decisivo para acabar con la dictadura había de ser la lucha popular y la unidad de todas las fuerzas democráticas. La solidaridad internacional sería un apoyo, pero nunca el elemento decisivo. Después de haber derrotado a los fascismos europeos y cuando todavía resiste el Japón, los vencedores se reúnen cerca de Berlín. Son los 3 grandes, Truman, Churchill y Stalin, que tienen en sus manos el futuro del mundo y el de España en particular. Stalin solicita repetidamente que se trate el caso español. Los angloamericanos alegan que el régimen no ha molestado a los aliados. No hay que inmiscuirse en los asuntos internos de España. Es lo que dice literalmente la Carta del Atlántico. La discusión del asunto español se aplaza. Mientras, los británicos han dado el triunfo en las urnas a los laboristas y Clement Attlee, amigo de la extinta República Española, sustituye a Churchill en Potsdam. La derrota de Churchill es un revés grave para el régimen que nubla el alivio producido por la desaparición de Roosevelt. Los 3 grandes se ponen finalmente de acuerdo sobre el caso español. España no podrá entrar en las Naciones Unidas si no cambia su sistema político. Motivo: el régimen español nació con el apoyo del Eje y ha mantenido estrechos lazos con los fascismos europeos durante la Guerra Mundial. Es el primer acto del aislamiento internacional de España. Meses antes, don Juan de Borbón había solicitado del general Franco que restaurase la monarquía y pusiese fin a su poder personal para librar a España de peores males. Mi intervención el año 1945 en las relaciones entre el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, el padre de don Juan Carlos, con respecto al restablecimiento de la monarquía, tengo que plantearla dentro de las diferentes posiciones que en 1945 había con respecto a la restauración. Había una corriente que representó en un momento el general Sanjurjo que quería la monarquía constitucional. Luego fue el embajador López Oliván junto al conde de Barcelona quien mantuvo la continuidad con esta posición. Otra quería la monarquía que fuera la continuación del régimen de Franco y el almirante Carrero estaba en esta posición. Pero había también una corriente que intentó hacer como una síntesis, como una adaptación a la realidad y que estuvo representada sobre todo por el conde de Urrechiñada. Por una serie de circunstancias tuve contacto con las 3 corrientes. El año 1945, también por circunstancias excepcionales, yo tuve que hablar con los tenientes generales, con los más destacados, y con el propio general Franco y con el almirante Carrero, por ver de encontrar una solución inmediata ante el aislamiento internacional que venía sobre España. Y entonces el general Franco, después de haberme amenazado con la cárcel, aceptó que hubiera unas conversaciones de las que salieron 2 cosas que creo que han sido valiosas en la historia de España, como estamos viendo.
Una de las cosas que aceptó fue que el conde de Barcelona se trasladase con toda su familia, naturalmente pues, entonces era niño, el actual rey de España, fueron a Estoril, para de ahí partir, tener una base de conversaciones y de contactos con el general Franco. Y por otra, también en el año 1948, después de todos estos contactos, se acordó la educación entre el entonces príncipe Juan Carlos en España. Mientras, la miseria y la subalimentación de amplias zonas del país se agrava con la sequía y las malas cosechas. Al marchar a la siega entran rencores. En los campos andaluces y extremeños, el hambre causa estragos. Entran rencores. Trabajar para ricos, seguir de pobres, seguir de pobres, seguir de pobres. Se produce en Barcelona la primera huelga desde la Guerra Civil. La guerrilla se recrudece. El régimen tiene miedo. Franco, acosado desde dentro y desde afuera, maniobra con rapidez en contraste con su habitual parsimonia. Intuye que las contradicciones de los vencedores estallarán y que los occidentales no tolerarán una Europa girando íntegramente en la órbita de la Unión Soviética. Franco cree tener un lugar en la Guerra Fría que se prefigura y horas antes de que se inaugure la conferencia de Potsdam, toma 3 medidas espectaculares. Promulgación del fuero de los españoles, carta otorgada que reconoce derechos fundamentales pero sin garantizarlos. Se anuncia ante el Consejo Nacional del Movimiento la transformación de España en reino. Una de las más graves preocupaciones que invadió mi espíritu en estos 9 años fue mi sucesión. En julio de 1945, a la vista del final de la Guerra Mundial y del mundo que se perfilaba, con una coalición vencedora formada por las democracias y el comunismo, el general Franco se vio obligado a proceder a una reorganización ministerial que indudablemente tenía que recoger las circunstancias del mundo que rodeaba a España. Los aspectos más significativos de este cambio ministerial fueron justamente el cambio del ministro Lequerica en Asuntos Exteriores, cuyo nombramiento un año antes había sido una sorpresa, dado su carácter germanófilo, por Martín Artajo, y el cambio de Peñavez por Fernández Ladreda, significado elemento de la acción católica de propagandistas, que naturalmente representaban el injerto de elementos católicos. Por otra parte, hubo otro hecho no menos significativo, que fue la supresión de la Secretaría General del Movimiento. Naturalmente, con esto lo que se pretendía era acomodar hasta cierto punto a las estructuras del Estado español en sus aspectos externos a una configuración que tuviera más caracteres católicos que totalitarios. Y en este sentido, pues indudablemente fue de un valor incalculable, naturalmente, el apoyo de la jerarquía eclesiástica, que emitió una pastoral en la cual se indicaba una legitimación de la guerra civil como plebiscito que daba una base jurídica al Estado español y al régimen que lo sostenía. Como medidas complementarias de transformación aparente, no se nombra ministro secretario del movimiento y se suprime el saludo brazo en alto. El régimen entrega a Pierre Laval, colaboracionista y exministro del general Pétain. A los pocos días es juzgado y fusilado en la Francia de Gaulle. Las fuerzas en aquel momento que apoyaban al régimen eran totalmente católicas. Había, además, en los momentos de guerra, siempre la piedad está mucho más exacerbada. Lo que pudiésemos llamar demócratas cristianos y los propagandistas, pues eran los que tenían en aquel momento casi todo en sus manos, los medios de comunicación, es decir, la prensa, la radio, que en aquella época no había televisión, y ejercían una censura realmente feroz. Nosotros, los falangistas, que representábamos las fuerzas, como si dijésemos, más revolucionarias, o por también llamarlas más contestatarias, en aquella época se exacerbaba mucho contra nosotros.
y podía hablar muchísima gente que dirigía en aquel momento los periódicos falangistas y las fuerzas más jóvenes como eran el SEU y las Juventudes, que sufrían sobre sus espaldas todos los efectos de la censura. En Madrid y en la segunda base de automovilismo militar se han efectuado las pruebas de un nuevo procedimiento de protección de neumáticos del que son autores 2 químicos españoles. Las cámaras son sometidas a muy duras pruebas: disparos de pistola de 9 largo, clavos de 6 milímetros de diámetro y abrojos de acero de 9 milímetros. Desmontadas las cámaras, se aprecian en ellas perforaciones de 11 milímetros que no causan el menor efecto y que admiten la presión normal del neumático. Afortunadamente, el Foro de los Españoles, aprobado recientemente por las Cortes y promulgado por el jefe del Estado, marca una orientación de cristiana libertad opuesta a un totalitarismo estatalista. Notables dirigentes de las organizaciones católicas de seglares se incorporan al aparato del régimen. Martín Artajo consulta previamente su nombramiento con el primado de España. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y aunque España no había participado y ante el temor de que se la pudiera clasificar con las potencias vencidas, y como el régimen español no era un régimen monolítico sino un conjunto de fuerzas muy distintas, Franco piensa en aquellas que lógicamente se van a entender mejor con las que están gobernando ya en Europa, las democracias cristianas, y recurre a lo que había sido la democracia cristiana española, que se había constituido durante la Segunda República, fundada realmente por Ángel Herrera. Herrera se había ausentado de España poco antes de empezar la Guerra Civil, no era partidario del alzamiento, pero está convencido de que cualquier estabilidad, cualquier modificación del régimen tiene que partir del régimen mismo. Patrocina la operación. En la época de la República, su mano derecha había sido Gil Robles como jefe de la FEDA. En el año 45, Gil Robles está en franca oposición al franquismo. Y entonces su mano derecha va a ser Alberto Martín Artajo, que es nombrado ministro de Asuntos Exteriores y que desarrolla una labor realmente extraordinaria que culmina en el año 53 con los dos acuerdos, el acuerdo con los Estados Unidos y el acuerdo con la Santa Sede, el concordato, de los que se llegó a atribuir a Franco la frase «ahora he ganado por segunda vez la guerra de España». La Falange debe ser honrosamente licenciada. A la terminación de la Segunda Guerra Mundial ganaron los que habían apoyado a la República y no los que habían apoyado el régimen de Franco. Franco se dio cuenta inmediatamente de esto y con su habilidad grande empezó naturalmente a aprovecharse de la lucha entre los vencedores, o sea, los totalitarios comunistas de un lado y la democracia liberal del otro. Y tenía que escoger uno de los dos, y escogió la democracia liberal. Entonces comenzó una lenta y prudente tarea de transformación y fue sustituyéndonos a los falangistas por los que llamaban tecnócratas. La operación como tal fue un éxito porque España subió económicamente de una manera muy importante, pero naturalmente nosotros los falangistas nos quedamos fuera de juego. En el exilio, a los 6 años de la Guerra Civil, se siguen manteniendo las instituciones republicanas. En México, ante las Cortes de la República, el doctor Negrín, socialista, presenta su dimisión como presidente del gobierno. Martínez Barrios, presidente de la República, encarga de formar nuevo gobierno al doctor Giral, republicano. Giral reúne en el gobierno a todas las fuerzas políticas del exilio, excepto a los comunistas. Confía en derrocar al régimen franquista o al menos en aislarlo diplomáticamente con la ayuda de las potencias occidentales. Por su parte, los comunistas y algunos sectores anarquistas y socialistas creen que hay que forzar la situación en el interior. Guerrilla, huelgas, reorganización clandestina. Aunque han cesado los consejos de guerra sumarísimos, casi del todo, la resistencia de la oposición recrudece la represión. Cae en manos de la policía la ejecutiva del PSOE en el interior. Las primeras detenciones fueron en enero, concretamente. Afectó no solamente a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español en la clandestinidad, sino a todos los estamentos provinciales y locales, y coincidió asimismo
con la detención de los órganos directivos de casi todos los partidos clandestinos y concretamente del de Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que era el resumen, reagrupaba todas las organizaciones y partidos y de que el Partido Socialista Obrero Español había sido promotor. Evidentemente el trastorno fue serio, pero no interrumpió para nada el proceso de trabajo del Partido Socialista Obrero Español, porque teníamos prevista esta contingencia y fuimos inmediatamente sustituidos, quizá en horas, pudiéramos decir 24 o 48 como mucho, por la ejecutiva que habría de sucedernos en el trabajo. Ejecutiva a cuyo frente, así como la que caía, estaba yo como secretario general, a cuyo frente figuraba Eduardo Villegas. Asimismo caen los delegados en España del Comité Central del Partido Comunista, junto con otros 60 militantes. Me detuvieron en Madrid el 25 de agosto de 1945, estuve 17 días en la Dirección General de Seguridad, me torturó la brigadilla político-social y me incoaron un proceso por el delito contra la seguridad del Estado. Había una petición de pena de muerte, pero una gran campaña en España y en el extranjero, en la que participaron millones de gentes y los gobiernos de Cuba, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, me salvaron del piquete de fusilamiento. Posteriormente se me condenó a 18 años de prisión. De ellos estuve 10, cumplí 10, 6 de los mismos aislado en una celda de la prisión de Logroño. Cuando salí de la cárcel me expulsaron otra vez para el extranjero y ya regresé más tarde. Quiero decir que debo la vida en este caso a la solidaridad internacional y al esfuerzo del pueblo español, y que la solidaridad internacional es una gran fuerza. Y por eso creo que el proceso mío, del compañero mío Zapirain, de Julio San Isidro y de otros camaradas, fue un elemento muy importante para que Franco diese ya en noviembre del 45 un decreto que condonaba las penas hasta los 30 años por delitos anteriores a la guerra civil. Nuestro movimiento vino a salvar a España, a devolver a los españoles con el orden sus derechos, sus fuerzas y sus libertades. Se promulga la ley de referéndum que no pasa por las Cortes Orgánicas. Es el primer nudo de lo que se quería atar bien atado. De lo vivo a lo pintado. No, de lo pintado a lo vivo. Ese es el kit. De lo pintado a lo vivo, la obra. De lo vivo a lo pintado, yo. Yo, escritor, tal como lo pintan. Negro sobre blanco. De la realidad a mí. De mí a la realidad. Al fin y al cabo, pantalla, colador. Pantalla de Dios. Nada delante, nada detrás, señores. El huevo de Colón. La fuerza del espíritu salvó la fe en la hora dolorosa. Carmen Laforet gana con su novela Nada la primera edición del Premio Nadal, reflejo literario del escepticismo nacional. El régimen no va a caer fácilmente. A consecuencia del cierre de la frontera francesa y del aislamiento producido por la ONU, se produce en España una reacción enorme entre todo el pueblo español, sean de las tendencias que sean, lo mismo sea franquista que no franquista, es decir, en todos los estamentos. Y entonces se producen manifestaciones en contra de esa resolución. Yo entonces estaba recién casada en Cádiz, donde se produjo manifestaciones y sobre todo hubo una manifestación monstruo en esta plaza de Oriente que tuvo una repercusión nacional
ya está mundial y en el que estuvo unido todo el pueblo español y todas las clases sociales, y aún yo creo que se produjo un agrupamiento muchísimo mayor en torno a la figura del Gaudí. El investigador español don Manuel García Tirado ha inventado un motor radiocósmico que aplica a la instalación de un salto artificial de agua. El aprovechamiento industrial de la energía radiocósmica se cifra por el inventor en 1.213 caballos útiles por cada metro cuadrado de superficie y trata de dar solución a los problemas del estiaje y de las sequías y a la supresión de las grandes presas. El año se anuncia lleno de dificultades para el régimen. La escasez de alimentos, el extraperlo y las restricciones eléctricas pesan duramente sobre la población. La bolsa ganaba 13 pesetas al día. Al día, no a la semana ni al año, al día. Eso es lo que me daba a mí. Lo que nos ofrecía el gobierno era un racionamiento muy estrecho y teníamos que buscarnos el resto de la comida, pues por lo que se ofrecía fuera del mercado, lo que era el mercado negro. En general eran unas señoras que podían viajar con su salvoconducto, que compraban en los sitios pues donde había gran abastecimiento, sobre todo de legumbres, de judías en León o de lentejas en Valladolid, de garbanzos, y que después pues a través de los vecinos pues te decían que tenían unos cuantos kilos. Si querías algo, el precio solía ser pues 2 o 3 veces de lo que el Estado ofrecía en el racionamiento. Y bueno, pues o lo comprabas y pagabas si tenías dinero, si no pues te tenías que conformar con cosas poquísimas, con sopas, con unas harinas que daban de racionamiento que se llamaban almortas, que eran horribles. La ONU condena el franquismo a no ser admitido en los organismos internacionales por ser un régimen impuesto por la fuerza de las armas. Unos días después, el gobierno francés dirige a los grandes una nota acusando al régimen franquista de ser una amenaza para la paz mundial. Cristino García, héroe español en la resistencia francesa, en cuyo ejército había alcanzado el grado de teniente coronel, es fusilado en España. Había sido capturado en una acción guerrillera. Cuando ya no es posible vencer a los pueblos francamente, se les envían guerrilleros. Ante el mundo que no nos comprende, hay que proclamar la voz de la cruzada. Cristino García era oriundo de Asturias, hizo la guerra civil, fue allí donde lo conocí yo porque ella formaba parte entonces de un grupo de guerrilleros que hacían acciones en la retaguardia franquista, y lo conocí precisamente cuando fui de guía para el grupo que él mandaba ya junto a él. En abril de 1945, cuando vino definitivamente a Madrid para dirigir las guerrillas del Grupo Centro. Fue precisamente a las afueras de Madrid donde lo cazaron la policía franquista al ser delatado por uno de los agentes que la policía había logrado introducir dentro de los guerrilleros que él mismo mandaba y que los denunció y los cazaron a todos. Para que se pueda comprender la personalidad que tenía, lo que representaba a Cristino García, y De Gaulle, que lo consideraba además como un gran jefe a Cristino García, pues como protesta y como represalia cerró la frontera francesa. Y otra de las hazañas importantes fue el mandar el grupo de guerrilleros, la mayoría españoles, de menos de un centenar de guerrilleros que atacaron a una columna alemana de 1.500 soldados con tanquetas, carros blindados, etc. Esta columna alemana, esto en 1944 ya a principios, se rindió a los guerrilleros y estaba mandada por un general alemán. Y este general alemán, al saber que era un grupo de guerrilleros, a mayoría rojos españoles, y rendirse ante un jefe que era un rojo español, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. El aislamiento diplomático va a condicionar la política, la economía y la cultura española. La autarquía económica es ahora forzosa y total. Sin embargo, en la escena internacional, el antagonismo de los vencedores comienza a concretarse con nitidez. Churchill, en presencia del presidente Truman, pronuncia un discurso denunciando el peligro que viene del este, ante el cual habría que levantar un telón de acero.
es un rayo de esperanza para el franquismo acosado. Unos días después, tras haber pasado varios años en un campo de concentración nazi, fallece el líder socialista Largo Caballero. Pero la oposición continúa desde el exterior su difícil batalla. El presidente Giral da entrada en el gobierno a comunistas y galleguistas. Don Juan de Borbón está más cerca. Traslada su residencia de Ginebra a Estoril y nombra un consejo privado. Sectores republicanos, socialistas e incluso cenetistas toman contacto con él en un intento por encontrar una fórmula para sustituir el régimen. Efectivamente hubo contactos entre antiguos o permanentes republicanos y socialistas del interior con personas que apoyaban decididamente la venida de Don Juan. No llegaron a ningún resultado, porque en esos contactos los republicanos insistían en que previamente a la venida de la monarquía tendría que haber un gobierno provisional que sometiera a plebiscito la cuestión de régimen, monarquía o república. Y este es el punto que nunca aceptó ni Don Juan ni quienes respaldábamos a Don Juan. En el interior, a pesar de la durísima represión, la resistencia se incrementa. Las huelgas en Cataluña, sobre todo, se suceden a despecho de las difíciles condiciones para realizarlas. La guerrilla no cesa. La Iglesia sigue respaldando al régimen y ocupada en vigilar la ortodoxia y la moral pública, reconstruir los templos y reorganizar los seminarios. De su seno surge, sin embargo, la Hermandad Obrera de Acción Católica, inicio de un contacto auténtico con el mundo obrero. Esto se nos va. Los métodos que estamos siguiendo no sirven. La Iglesia quería prepararse para cualquier eventualidad futura y el entonces cardenal primado de España, Pla y Daniel, fue a consultar a Roma con Pío XII qué podrían hacer y cómo podrían comportarse en España. Pío XII les aconsejó que lanzaran una acción católica parecida a la acción católica italiana y sobre todo que lanzaran movimientos obreros que de alguna manera pudieran servir de una base popular para el futuro. Con esta idea, el cardenal Pla y Daniel vino a España y después de dialogar en la conferencia de metropolitanos y de buscar sacerdotes y seglares, decidieron lanzar un movimiento apostólico especializado, obrero, al que se pondría el nombre de OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica. Kenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hirsch. Nein. En abril, el coronel Perón, abanderado del anticomunismo sudamericano, ha sido elegido presidente de Argentina. Unos meses después firma un acuerdo comercial con España que viene a aliviar la escasez y el extraperlo. Que le dé gracias a Dios, pues con ellas uno vive libre de preocupación. Entre tanto, la ONU inicia nuevas deliberaciones sobre el caso español y pronuncia finalmente su veredicto. Pruebas documentales incontrovertibles demuestran que Franco fue un participante culpable con Hitler y Mussolini en la conspiración para desencadenar la guerra mundial. Se veta la presencia del régimen en las organizaciones de las Naciones Unidas y se recomienda la retirada de embajadores. La previsible resolución de la ONU facilita al régimen el montaje de su más lograda operación de propaganda. 4 días antes de la votación en la ONU, una gran multitud se congrega en la Plaza de Oriente. Las consignas hablan del orgullo nacional herido y el aparato organizativo del régimen se emplea a fondo, pero la mayor parte de los manifestantes acuden espontáneamente a dar su apoyo a Franco frente a la decisión de las Naciones Unidas. Españoles, solo 2 palabras para agradeceros ese entusiasmo y esa firmeza que hace a la paz imposible.
En las provincias menudean manifestaciones similares. La medida de la ONU es tan espectacular como ineficaz y solo sirve para reforzar al régimen. Se retiran, sin embargo, los embajadores. En Madrid tan solo permanecen el nuncio y los representantes de Portugal y Suiza. Se vota en este tiempo la ley de sucesión, o sea que era el primer referéndum que se celebraba después de terminada la guerra. Se votaba una monarquía para España y aunque no había muchos republicanos, los republicanos prácticamente no había, además los que pudiese haber estaban exilados, pero tampoco se veía como muy próxima una monarquía. El príncipe era muy joven y el caudillo también era joven, de modo que se votó masivamente que sí, pero todavía se veía, como he dicho antes, como una cosa muy lejana. Este tipo de bicicleta denominado suspenciclo Aura es de patente española. Unos amortiguadores, dentro de los cuales van alojados muelles en espiral, evitan a los ciclistas las incomodidades de los baches y permiten que la bicicleta pueda rodar por toda clase de terrenos. A comienzos de año, la Guerra Fría entre los antiguos aliados es ya un hecho, incluso con las armas en la mano. Los comunistas son expulsados de los gobiernos de Francia, Italia y Bélgica. El lema democracia contra fascismo, que ha presidido la Guerra Mundial, es sustituido por la dialéctica Oriente-Occidente, es decir, capitalismo frente a comunismo. El régimen franquista comienza a ser interesante para Occidente y puede proclamar ahora que tenía razón. Entonces, en ese momento tiene que salir del agujero España y la diplomacia, que contaba con muy buenas gentes, hace una gran labor, y el primero que rompió la brecha fue José Félix de Lequerica, que llegó a Nueva York pues clandestinamente, casi de escondidas, porque avisado de que estaba en el Hotel Waldorf Astoria, yo fui allí y no lo encontré. Y llamé al encargado de negocios, Germán Baraybar, diciendo: no, me has dicho que había llegado Lequerica, pero no está. Y dice: quizá se ha registrado por su segundo apellido, se llama Urquiza. Y en efecto estaba allí. Entonces, qué labor, qué trabajo, como hormigas, para ir arrastrando el peso peldaño a peldaño, y qué esfuerzo. El general Franco aprovecha oportunamente la coyuntura internacional para institucionalizar su poder vitalicio y anuncia la ley de sucesión. Una semana después, don Juan de Borbón alza su protesta. Que no se me pida consentir actos en contradicción con mi deber sagrado, que es el de salvaguardar los derechos que no son solo de la corona, sino que forman parte del patrimonio espiritual de la patria. Los medios de comunicación reciben orden de publicar ambos manifiestos, el de Lausanne y el de Estoril, lo que crea una notable confusión. Paralelamente se reaviva la campaña contra el heredero de la corona. Jurídicamente, la ley de sucesión tenía un gravísimo fallo, por cuanto que dejaba vigentes las que se llamaban leyes de prerrogativa de los años 38 y 39, en virtud de las cuales el jefe del Estado, el generalísimo Franco, podía dictar leyes por su sola voluntad. Por consiguiente, también podía derogar leyes. Un segundo defecto jurídico de la ley de sucesión es que, si bien constituía a España en reino, no profundizaba en esta materia ni señalaba tampoco la dinastía legítima y, dentro de la dinastía, la persona, don Juan de Borbón, a quien correspondían los derechos a la realeza española. La protesta obrera continúa también frente a la dureza de las condiciones de vida. Comienzan a surgir además las reivindicaciones políticas. La conflictividad laboral llega al máximo en el País Vasco. La semana que obligó a ocupar militarmente la zona industrial de Bilbao se salda con más de 4.000 detenciones. Secundando las huelgas y la acción de la guerrilla, la oposición republicana y monárquica prosigue en el exterior su intento por lograr una solución democrática para el país. Al republicano Giral le ha sucedido frente al gobierno en el exilio el socialista Rodolfo Llopis. Se intensifican los contactos con los monárquicos. El gabinete Llopis será el último en el que la izquierda exiliada aparezca unida.
La visita de Eva Duarte de Perón, magnificada intensamente, sirve para sacar de nuevo la gente a la calle. La visita de Eva Duarte significó una muestra de solidaridad con aquel país que todavía estaba en la situación de la tragedia interior de la posguerra y de las grandes necesidades de entonces, especialmente el pan o el trigo. Confluyen muchas circunstancias en la visita de doña Eva Perón a España. Un deseo claro de venganza contra la sociedad oligárquica argentina que la ha maltratado. Ella detesta a estos jugadores de polo argentinos, atléticos, que son como unos señoritos de Jerez, pero con el pelo con gomina y con una corbata, con una perla en la corbata. Detesta a las 100 familias del Jockey Club que se visten en Londres para vanamente parecer lores ingleses, y quiere vengarse con una cosa que le ofrece el general Franco, que es la Gran Cruz de Isabel la Católica. Ella trae a cambio trigo, carne, cuero, pieles, y en cambio se le organiza también, como agradecimiento, una gran movilización popular. La gente está entusiasmada. En Barcelona Lola Flores se pasea por las Ramblas y dice: estoy mucho más buena que la Perón. Y no iba desencaminada, porque realmente a la señora Perón ya se le empezaba a marcar en la cara, en el color de la piel, esta enfermedad que le iba a llevar 5 años después a la tumba. Soy hombre que jamás ha abrigado ambiciones de mando o de poder. Si yo creyera que el interés de mi patria estaba en que yo renunciase a mi mando, lo haría sin vacilar. Se aprueba el Opus Dei. Don Ángel Herrera, fundador de la Acción Católica Nacional Propagandista, consagrado obispo. Unos meses después, los enfrentamientos internos obligan a Llopis a dimitir. Le sustituyen un exministro de la República, Álvaro de Albornoz, quien compone un gobierno monocolor solo con republicanos. El gobierno en el exilio va a dejar de ser operativo. Pero el acontecimiento capital del año es la promulgación de la ley de sucesión aprobada en un referéndum popular. Por primera vez, desde febrero del 36, los españoles son convocados a las urnas. Pueden decir solamente sí o no. Abstenerse no resulta cómodo. Tampoco es fácil votar en blanco. El sistema de que se valía el régimen para que el pueblo español acudiera a las urnas en esos referéndums consistía en que generalmente en los centros de trabajo se proveía a los trabajadores de una tarjeta que se tenía que presentar en las oficinas electorales correspondientes, y en las que una vez efectuado la votación se sellaban y debían ser presentadas en el centro correspondiente de trabajo para acreditar que efectivamente se había votado. Para que el pueblo no dejara de asistir a esas votaciones de forma oficiosa, sino oficial, pendía siempre la amenaza de una pérdida de colocación, de una retirada de cartilla de alimentación. En fin, la coacción era latente y continua. El aparato propagandístico del régimen se vuelca en la campaña a favor del sí. El dilema que se plantea, o Franco o comunismo, no responde a la realidad. Paralelamente, no se permite hacer propaganda del no. En tales circunstancias, la pureza democrática de la consulta queda en entredicho. La pregunta del referéndum suponía una inmensa trampa para el votante. Parecía, de alguna manera, que se nos preguntaba nuestra opinión sobre el sistema institucional de España, y en el fondo lo que se trataba era de una prueba definitiva sobre el régimen franquista. Esto hizo que los poderes fácticos del país enfatizaran la importancia de la consulta, y que desde todos los ángulos, fundamentalmente hay que decirlo, desde la Iglesia enfeudada con el régimen, se dijera poco menos que en aquella pregunta estaba el valor de la cruzada del propio régimen franquista. Los resultados del referéndum son espectaculares. El régimen se fortalece con tal respaldo de las urnas. El general Franco cree asegurarse una monarquía nueva, no restaurada, sino instaurada. La otra cara de la moneda es la represión que no cesa.
Para atajar la intensificación de la acción guerrillera, especialmente violenta en Aragón, Franco pone al frente de la represión a un viejo compañero de armas, el general Camilo Alonso Vega. Alonso Vega desempeñará un importante papel tanto en el exterminio de la guerrilla como en la persecución de la oposición en general. Las 150 cárceles del país siguen abarrotadas. Con estas fechas son detenidos en Barcelona 4 destacados dirigentes del PSUC. Serán fusilados en 1949. Entre 1947 y 1949, la CNT será aplastada. Por aquella época se produce el acuerdo entre don Juan de Borbón y el caudillo para que el príncipe don Juan Carlos y su hermano Alfonso vengan a estudiar a España y a formarse a España, lo cual nos parece muy bien a todos los españoles, pero casi pasa desapercibido. Primero porque lo veíamos muy lejano y luego porque también nos parecía bien, porque veíamos la posibilidad de que el día de mañana esto sirviese para la unión de todos los españoles de uno y otro bando. También se produce en esta época el plan Marshall, que a nosotros pasamos de él. Nos tenía sin cuidado, que no nos ayudase en nada, y eso que nosotros pasábamos muchas necesidades y teníamos carencia de muchas cosas. Yo una de las que más recuerdo es el frío de aquella época, y eso que yo vivía en una provincia del sur, pero teníamos un frío tremendo porque no había carbón, no había alcohol, no había luz. Yo me acuerdo que usábamos reverberos y además para bañar a mis hijos tenía que encender un poco de alcohol de quemar para caldear la habitación y luego poderlos bañar. Les hacíamos unas manoplas para que pudiesen dormir, en fin, que lo pasábamos muy mal. Pero de todas maneras, como dije al principio, el plan Marshall no le tuvimos en cuenta, estábamos muy interesadas en que España siguiese adelante como así siguió, y además, sobre todo, lo que era incuestionable era que el caudillo seguía al frente de todo el país. Como en Madrid y en otras ciudades españolas, una importante casa de costura de Barcelona lanza sus originales y sencillas creaciones de la elegancia femenina. Veamos este traje de chaqueta en fina lana. Conjunto de falda y blusa con elegante capa para las horas del atardecer. Las últimas novedades para la playa, grandes creaciones de la moda veraniega. Todo ello nos prueba que España no está sujeta a la servidumbre de la moda extranjera. La oposición del exterior, dividida entre sí, está reducida a la impotencia. Unos siguen creyendo que al régimen lo derrocarán las potencias occidentales, otros que será la quebrantada oposición del interior la que logrará el milagro. Pero el régimen se ha institucionalizado y garantiza paz y orden al precio de un intenso control ideológico y del mantenimiento de la represión. La oposición continúa luchando por una alternativa democrática, pero tales esfuerzos no se materializan en nada. Yo creo que fracasó en primer lugar por razones externas a la oposición misma. La guerra civil decapitó realmente dentro de España no solamente a las cabezas de la oposición, sino a la masa de cuadros medios y de cuadros locales, entre los que murieron en la guerra civil, el terror de los años siguientes a la victoria de los franquistas, el exilio prácticamente quedó desmantelado. Yo creo que eso fue la razón principal. Inglaterra aún se muestra remisa a aceptar el régimen. El Reino Unido no oculta su desagrado por el actual régimen español y espera que será reemplazado por otro con el que podrán restablecerse relaciones cordiales. Pero los gestos del lado norteamericano se multiplican. La ONU, con el voto de Estados Unidos, no ratifica las sanciones previstas contra el régimen. Una alta personalidad norteamericana visita Madrid y mantiene discretos contactos con representantes del régimen.
Unos días antes, Francia ha reabierto la frontera. Que se mueran toitito, los feos que se mueran. España había sido excluida del Plan Marshall, gigantesco esfuerzo económico de los Estados Unidos para contrarrestar los avances de la izquierda en Europa. Ahora el Congreso aprueba una moción para que se la incluya. ¡Que ya están aquí! ¡Que están subiendo la cuesta! ¡Ya están aquí! ¡Preparaos! ¡Música! Una sonrisita a los americanos. Ahora son ellos, ahora. Pero Truman, el hombre USA en Potsdam, consigue que la resolución no se aplique, aunque no se opone a la concesión de créditos privados. En menos de un año, la primera ayuda norteamericana, 25 millones de dólares, llega a España. El agravamiento de la Guerra Fría con el bloqueo de Berlín Occidental por los soviéticos como dato sobresaliente es otra poderosa baza en favor del régimen. Aprobada la ley de sucesión, don Juan de Borbón se entrevista con Franco. El heredero accede a que el príncipe Juan Carlos curse sus estudios en España. 5 días después se sella el pacto de San Juan de Luz entre socialistas y monárquicos. El príncipe Juan Carlos sale de Lisboa con destino a Madrid para continuar sus estudios en España. Se alojará muy cerca de El Pardo. El embajador norteamericano en las Naciones Unidas, ante la persistencia del bloqueo de Berlín, acusa solemnemente a la Unión Soviética de ser una amenaza para la paz. Unos días después, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas, USA, visita al caudillo. La resolución de las Naciones Unidas en 1946 contra España no parece aplicable a la situación actual. Los españoles manejan desde hace unos meses una nueva moneda de peseta con una inscripción reservada desde siempre a los monarcas. El régimen ha pasado momentos difíciles, pero ahora el fin del aislamiento internacional será solo cuestión de poco tiempo. Es el fin de las esperanzas de la oposición, tan dinámica al fin de la guerra mundial y replegada ahora sobre sí misma. Se vive solamente una vez. Hay que aprender. La clase obrera no volverá a resurgir hasta 1950, cuando haya una nueva coyuntura política y económica. Se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.